¿no es cierto? Porque, bueno, porque lo habíamos comentado ya en otras oportunidades, eh, la idea está en que quede el material, ¿no es cierto?, que quede definido el material, ¿no es cierto?, para ustedes, para que puedan repasarlo, estudiarlo, que si alguno de ustedes se le cayó el sistema, no lo grabó bien o cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, o no lo entendió la cosa, ¿no es cierto?, a veces hay distorsiones en las comunicaciones, ¿no es cierto?, la idea es tener esta grabación de respaldo, ¿ok? Para que ustedes puedan repasar cosas, ¿no es cierto?, que no hayan entendido bien, qué sé yo, o incluso, como les digo, ante caso de accidente. Últimamente está muy de moda que se corte la luz en Arica, por ejemplo, entonces ahí se quedan todos colgados, ¿no es cierto?, y ahí estamos muy mal, ¿ok? Mm. Y habíamos dicho, nosotros habíamos explicado un poco qué es lo que íbamos a ver en clase, ¿ok? Entonces vamos a partir explicando un poquito por qué, de qué se trata este asunto de estudiar economía, ¿no es cierto? Cuáles son los problemas que vemos en la economía, y quizás hasta valdría la pena preguntarse, ¿no es cierto?, por qué ustedes estudian economía. Yo confío en que esa respuesta va a ir apareciendo solita, ¿ok? Pero, ¿cómo se llama? Pero en principio es válida, ¿ok? Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto?, que ustedes tendrían que hacerse, ¿no es cierto? ¿Por qué estudian ustedes economía? ¿Por qué los trabajadores sociales tienen que saber de economía? Mm. Aquí nos enseñan cosas muy prácticas, ¿ok? En este curso más bien se enseña a tratar de entender, o sea, ustedes, uno de los activos más importantes que tienen los trabajadores sociales, ¿no es cierto?, es la empatía. Por lo tanto, ustedes tienen que ser capaces de entender posiciones distintas, tienen que ser capaces de acercar posiciones, ¿no es cierto?, de valorar cierto tipo de situaciones, ¿no es cierto?, y por lo tanto, esencialmente ustedes tienen que ser personas criteriosas, ¿ok? Y yo espero, ¿no es cierto?, que el sentido de poner un curso de economía en la carrera de ustedes sea justamente en esa dirección. De que ustedes tengan sean capaces de entender, ¿no es cierto?, una posición diferente, ¿no es cierto?, respecto de los problemas que ustedes están analizando. Eh, Entre otras razones, ¿no es cierto?, porque una de las cosas que está ocurriendo últimamente es que las ciencias sociales parece que no conversaran mucho entre ellas. ¿Ok? Y eso es un problema grave. Eso sí que es un problema grave. Eh, de hecho, ¿no es cierto?, hay autores muy importantes, ¿no es cierto?, o sea, personas que yo considero muy inteligentes, ¿no es cierto?, muy capaces, ¿no es cierto?, que tienen como esa tendencia a enfrentar disciplinas sociales, ¿no es cierto?, de una manera tremendamente estúpida. Un caso de Alberto Mayol, ¿no es cierto?, que la daba contra los economistas, ¿no es cierto?, desde su posición de sociólogo, ¿no es cierto?, eh, pues, porque podría entenderlo desde el punto de vista de un cantante de ópera, digamos, pero de un sociólogo me parece muy estúpido de parte de él. Pero así es, nos echa la culpa de todos los males que hay en Chile. Yo no fui, en fin. Bien, ¿de qué se trata la economía, muchachos? ¿Ok? Esencialmente, ¿no es cierto? Aquí no hay que confundir cosas, ¿ok? En economía hay muchas disciplinas, ¿no es cierto? Hay especialidades, ¿no es cierto? Y hay, si se quiere, disciplinas científicas, ¿no es cierto?, que comparten un poco incluso el nombre. Y yo creo que ahí aparece la primera distinción que me parece importante delimitar, ¿ok? Una cosa, ¿no es cierto?, es la economía a secas, ¿ok? Aquí vamos a hacer una cosa, vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Una cosa es la economía a secas, ¿no es cierto?, si se quiere, una cosa es la economía a secas, ¿no es cierto?, como les decía, y otra cosa bien distinta, pero muy diferente, ¿no es cierto?, es la economía política. La economía política. Cuidado con esta diferencia. Ustedes se dan cuenta que aparece un nombre, que aparece un nombre intermedio. Eh, la economía, ¿no es cierto?, tiene ramas que se parecen muchísimo a la economía política. De hecho, hasta un profe mío en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, alguna vez se confundió, ¿no es cierto?, y tomó como sinónimo de economía política, ¿no es cierto?, la política económica, que también es una rama de la economía, pero no es lo mismo. Mira, la economía política, ¿no es cierto?, en general yo diría incluso, es una subdisciplina, ¿no es cierto?, de la sociología. Eh, Más bien, ¿ok? O de las ciencias políticas, ¿no es cierto? Ahí ni yo mismo tengo muy claro cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, digamos. Pareciera que la ciencia política se deriva un poco, ¿no es cierto?, de la sociología. Mm. Eh, la economía política, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es el intento, ¿no es cierto?, de darle un carácter económico, ¿no es cierto?, a la ciencia política, ¿ok? Es
es el trasfondo económico, ¿no es cierto?, de la política. ¿Okay? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se incluye, la economía política, ¿no es cierto?, es de la disciplina de economía política tiene herencias, si quieren, ¿no es cierto?, de los enfoques sociológicos, psicológicos, ¿no es cierto?, y políticos en general. Es decir, hay una economía política, ¿no es cierto?, que se deriva, por ejemplo, de la escuela marxista de pensamiento, ¿no es cierto?, del pensamiento económico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es una economía política de la lucha de clase en la práctica. Hay una economía política, ¿no es cierto?, que ustedes podrían denominar, ¿no es cierto?, neoclásica, y tiene un nombre, ¿no es cierto?, muy específico, ¿no es cierto?, que se conoce como la public choice, la teoría de la elección pública. ¿Okay? En general, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, la economía, cuidado con la economía política, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que no está directamente vinculado con la economía, ¿no es cierto?, tiene tintes, si se quiere, ¿no es cierto?, usa elementos e instrumentos, ¿no es cierto?, económicos, ¿no es cierto?, pero no es lo mismo. ¿Okay? De hecho, pretendo, ¿no es cierto?, que veamos algo de economía política en este curso, ¿no es cierto?, más que nada como un complemento, ¿no es cierto?, de los límites, ¿no es cierto?, que puede tener el análisis económico. En este curso tradicionalmente meto algo, ¿no es cierto?, de problemas distributivos, ¿no es cierto?, concretamente de política, de economía política. ¿Okay? Esencialmente porque ustedes trabajan en problemas complejos, ¿no es cierto?, donde no es muy fácil separar un aspecto económico de un aspecto político. ¿Okay? Entonces, cuidado, ¿no es cierto? De hecho, como les decía, ¿no es cierto?, la versión que deriva de la escuela neoclásica, ¿no es cierto?, de la economía política, ¿no es cierto?, aquí en economía política yo diría, ¿no es cierto?, podemos distinguir algunos enfoques, ¿no es cierto?, desde el punto de vista marxista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clásico, ¿no es cierto?, clásico, qué feo como sale la letra ahí, desde el punto de vista clásico, ¿no es cierto?, y esta cosa, ¿no es cierto?, tiene un nombre, muchachos. Esto se conoce como public choice. Public choice. O elección pública. ¿Ok? No es nuestro tema. ¿Ok? Definitivamente no es nuestro tema, ¿no es cierto? Como les digo, política económica, ¿no es cierto?, es otra cosa, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, es la gestión de la economía, ¿no es cierto?, la política económica. ¿Ok? Es que lo que hacemos en la práctica, ¿no es cierto?, cómo construimos programas, ¿no es cierto?, cómo hacemos política, ¿no es cierto?, con la economía. ¿Ok? En el fondo, ¿no es cierto?, la política económica, ¿no es cierto?, es la gestión económica, ¿no es cierto?, de un país, ¿no es cierto?, que tienen que realizar las autoridades económicas. ¿Ok? Este punto importante, ¿no es cierto? No hay que, es simplemente un ubicatex. ¿Ok? Bien, Profesor, dicho eso, ¿no es cierto?, lo que sigue ahora, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a trabajar con la economía, ¿sí? profesor. ¿Muchachos? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. eh, Aprovechando que está haciendo esta diferenciación, me salta la duda, ¿cómo se puede entender la economía desde un punto de vista no político? Como, no sé, yo no lo entiendo. Ya. Como, Picaba. eh, sí, porque me salta al tiro la palabra neutralidad, por ejemplo, que como quieres pensarla como una disciplina neutra tal vez, eh, pero finalmente Este weón le va a ir de maravilla en este curso. quienes defienden hoy en día, Javiera, no peles a tus compañeros. quienes defienden hoy en día una economía neutral o tal vez la libertad del mercado, también tiene un tinte político, o sea, como lo entiendo yo vagamente hasta ahora. Por eso, ¿cómo se puede entender entonces la economía A sin secas. política? Bueno, a ver, en realidad, ¿no es ¿Qué es la cierto? economía seca? Claro, la Eso economía entiendo seca, yo. ¿no es cierto? La vamos a definir ahora, de hecho. O sea, un poco para que no nos perdamos, ¿no es cierto? Porque de hecho admite, ¿no es cierto? Admite versiones políticas, incluso el concepto de economía con que vamos a trabajar. De hecho, a ver, todas las ciencias aspiran, ¿no es cierto?, a cierta objetividad, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, la atemporalidad. Esencialmente, todo producto científico, ¿no es cierto?, se distingue no tanto por sus contenidos, más bien por sus métodos. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, no hay ninguna ciencia política, para decirlo en castellano, ¿no es cierto? Yo te diría que es al revés la cosa.
Las ciencias no son políticas, ¿ok? Porque esencialmente lo que distingue una ciencia, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de un arte, de una industria, ¿no es cierto?, de una profesión, de cualquiera de esas otras cosas, ¿no es cierto?, es la metodología, ¿ok? Entonces, en la medida en que tú tengas un método claro, ¿no es cierto?, que sea consistente, ¿no es cierto?, estás haciendo ciencia, ¿ok? La ciencia política, ¿no es cierto?, de hecho, también tiene sus propios métodos, ¿ok? Su propia metodología, ¿no es cierto? Y esa metodología, si quiere, también es científica. Digamos, si tú tienes, si tú conoces cientistas políticos, ¿no es cierto?, te vas a encontrar, ¿no es cierto?, como que son tipos muy secos para analizar encuestas, ¿no es cierto?, que sirve para hacer estudios de opinión, ¿no es cierto?, para observar conductas sociales, para ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? En general, ¿no es cierto?, la ciencia, ¿no es cierto?, en primer lugar, trata de ser objetivo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, define un objeto, ¿ok? Un objeto de estudio, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un objeto de estudio, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿no es cierto?, la economía, como la entendemos, ¿no es cierto?, lo vamos a definir de la siguiente manera. Es, ¿no es cierto?, la ciencia que estudia, que estudia la asignación de recursos escasos y de uso alternativo, entre, y aquí aparecemos algunas, yo tengo algunas discusiones conmigo mismo, digamos, entre necesidades, dicen los textos más reputados, entre necesidades múltiples y jerarquizables. Y jerarquizables. De eso se trata, ¿ok? O dicho de otra manera, ¿no es cierto?, la economía es la ciencia de la escasez. Es la ciencia de la escasez. Para decirlo en una palabra. ¿Ok? De eso se trata. ¿Estamos claritos, chanchitos? A ver, esto es, de hecho, ¿no es cierto? Aquí ustedes se van a encontrar con que lo más probable, ¿cierto?, y nosotros ya estamos acostumbrados un poco a los alumnos Google, ¿no? Porque me van a decir probablemente algunos de ustedes, oiga, pero el Samuelson, ¿no es cierto?, que es el libro que van a tener ustedes a disposición, ¿no es cierto?, que todavía no lo he subido todo esto, hace otro esquema analítico, ¿no es cierto?, habla otra cosa, ¿no es cierto?, respecto a la ciencia. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Yo diría, no hay libros no ideológicos, que es otra cosa, ¿ok? Yo creo que la pregunta que está haciendo Nicolás tiene que ver con la cuestión ideológica principalmente. Y si ustedes miran los libros más reputados de economía, ¿no es cierto?, como Samuelson, por ejemplo, que lo comparte con muchísimos otros textos, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que en realidad, ¿no es cierto?, ellos hacen esta definición y la llaman economía positiva, en el sentido, ¿no es cierto?, que es el positivismo científico en la práctica, ¿ok? Esto es positivismo científico, ¿ok? Es recursivo, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es una definición formal, ¿no es cierto?, de una ciencia, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, el mismo Samuelson y muchos otros autores, Lyon Walter, ¿no es cierto?, y un montón de otros más, ¿no es cierto?, te dicen, mira, lo demás, ¿no es cierto?, son supercherías, ¿ok? De hecho, a la economía marxista ellos la denominan, ¿no es cierto?, ciencia normativa, ¿ok? Como diciendo con eso, ¿no es cierto?, que en realidad lo que hacen, ¿no es cierto?, los economistas políticos, ¿no es cierto?, en realidad lo que están haciendo, ¿no es cierto?, más bien es una economía, es un derecho, una cuestión más vinculada al derecho que a la economía propiamente tal, ¿ok? O sea, desafortunadamente, ¿no es cierto?, de nuevo, hay poca capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Y yo creo que en realidad Samuelson y muchos otros autores, ¿no es cierto?, por mucho que hayan sido premios Nobel, saben poco de marxismo, ¿no es cierto? Y entonces creen, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, el constructo teórico económico del marxismo, ¿no es cierto?, no es más que una expresión de deseo, ¿no es cierto?, derivado, ¿no es cierto?, de cierto esquema de lucha de clase, ¿ok?
Y eso es un error, absolutamente, también. La teoría marxista, ¿no es cierto?, es tan empírica, ¿no es cierto?, o es metodológicamente tan válida, ¿no es cierto?, como la economía positiva, que llama Samuelson y otros autores más, ¿no es cierto?, que es la que estamos viendo acá, ¿ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto?, hay barreras ideológicas por todos lados, ¿ok? Si ustedes consultan textos, ¿no es cierto?, de neomarxistas o marxistas desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que todo esto que se estudia como ciencia económica, ¿no es cierto?, eh, para ellos no es mucho más que un pretexto, ¿ok? Son cuestiones muy accesorias, ¿no es cierto?, qué sé yo, son casi trivialidades, ¿no es cierto?, que es dar vuelta una curvita de oferta y demanda para todos lados, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y no mucho más que eso, que no explica nada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la teoría marxista. Y de hecho, ¿no es cierto?, si ustedes van, qué sé yo, al Centro de Estudios Alejandro Lipchuk, qué sé yo, consultan, ¿no es cierto?, las fuentes de economistas marxistas que hay en Chile, qué sé yo, o cualquier otra, la Monthly Review, ¿no es cierto?, norteamericana, qué sé yo, ¿no es cierto?, que son de economía marxista, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que ellos utilizan un instrumental axiomático, metodológico completamente distinto, completamente distinto. Usan otras categorías analíticas, ¿ok? Otras categorías analíticas, ¿no es cierto?, que muchas de ellas que son bien parecidas a esto, incluso, ¿ok? Y son bien parecidas, ¿no es cierto?, a las que se utilizan en economía positiva. Y de hecho, una de las cosas más sorprendentes que hay, ¿no es cierto?, es que las predicciones de los economistas marxistas, predicciones en el sentido de las proyecciones que hacen económicas, ¿no es cierto?, suelen ser, en el caso de los buenos economistas marxistas, suelen ser bastante parecidas a las que hacen los analistas neoclásicos, por ponerles algún nombre, ¿ok? A mí no me gusta nada ese nombre neoclásico, ¿no es cierto?, para mí, a mí no me dice mucho, ¿no es cierto?, en realidad la palabra neoclásico, como sea, pero son bien parecidas. Mira, quizás como una anécdota, yo estudié en la universidad hace hartos años atrás, ¿no es cierto?, cuando Chile estaba bajo dictadura. Y en esos años, ¿no es cierto?, habíamos, por supuesto, algunos muy pocos estudiantes, ¿no es cierto?, que no nos gustaba la dictadura, ¿no es cierto?, y que de alguna manera hacíamos una cierta oposición, ¿no es cierto?, al régimen de la época, en la Universidad de Chile, ¿ok? Una de las cosas que nosotros hicimos en esa época, ¿no es cierto?, fue encontrar coincidencias, ¿no es cierto?, fue por molestar casi, ¿no es cierto?, fue buscar coincidencias, ¿no es cierto?, entre frases de Karl Marx, ¿no es cierto?, y de economistas neoclásicos. Y encontramos un montón. Derechamente, ¿no es cierto?, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, entre unos y otros. O sea, Carlos Marx, ¿no es cierto?, decía, mire, qué sé yo, los empresarios, los filibusteros, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, invierten en función de la ganancia esperada. Esa es una frase textual de James Tobin. Textual. James Tobin, economista de Chicago, ¿no es cierto?, ganador del premio Nobel. O sea, lo que te quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que cuidado, ¿no es cierto?, en superar la Guerra Fría, ¿no es cierto?, y las supersticiones del siglo pasado y otras cosas más, ¿no es cierto?, yo diría que hay que abrir el juego, ¿no es cierto?, para ver si hablamos en serio alguna vez. En economía, ¿no es cierto?, hace falta eso, ¿ok? Yo te diría, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los economistas que conozco en la actualidad, ¿no es cierto?, tienen un marcado sesgo ideológico en algún sentido. Yo trato, ¿no es cierto?, de distinguir en aquello que es creencia, lo que es opción política, ¿no es cierto?, de aquello que es ciencia, ¿okay?, de aquello que es incremental, ¿no es cierto?, de aquello que es conocimiento positivo. Trato de hacerlo, ¿okay? Creo que no soy el único, ¿okay? Hay harta, ¿no es cierto?, en la misma línea, ¿no es cierto?, que andan buscando, ¿no es cierto?, que están en la búsqueda, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de, de, de instrumentos principalmente, ¿no es cierto?, porque en la universidad, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos con ciencia y no estamos en ese otra parada, ¿ok? Bueno, eso, ¿ok? Bueno, esa es la respuesta, ¿ok? O sea, no existe, ¿no es cierto?, qué sé yo, así como en física no hay un electrón de izquierda ni de derecha, en economía tampoco existe, ¿no es cierto?, un consumidor de izquierda o de derecha, ¿ok? Uno puede tener creencias respecto a la conducta del consumidor, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Pero la medida, ¿no es cierto?, que uno es capaz de verificar sus hipótesis, ¿no es cierto?, no queda otra que aceptarlas, digamos, ¿no? Mm. Digamos, en casi todas partes del mundo, ¿no es cierto?, cuando el precio de un bien baja, ¿no es cierto?, la gente compra más de ese bien. No hay muchas más vueltas que darle, sean de izquierda o de derecha. ¿Te das cuenta?
por decir un ejemplo pedestre, digamos. Eso, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Como les decía, esta cuestión, ¿no es cierto? Uno podría pasar hasta como la definición de ciencias de la ingeniería, muchachos. ¿Ok? Claro, en la práctica, ¿no es cierto? Se trata de hacer frente, ¿no es cierto?, a problemas determinados, ¿no es cierto?, con el mínimo de recursos. ¿Te das cuenta? Es básicamente lo que estamos haciendo. En la primera parte, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es, mira, tenemos recursos, ¿no es cierto?, que si yo en la práctica, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá es una teoría de la oferta, hasta este punto, hasta aquí. Hasta ahí, ¿no es cierto?, tenemos una teoría de la producción. De aquí para adelante, ¿no es cierto?, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una teoría del consumidor, hasta ahí. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, esta definición abarca básicamente todo lo que uno podría hacer. Y por supuesto, esto tiene después respuestas distintas. ¿Ok? De hecho, afortunadamente, yo diría, ¿no es cierto?, ya se cayó el muro de Berlín, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, y ya estamos en otro planeta, ¿no es cierto? Porque de nuevo aquí aparece, ¿no es cierto?, una cuestión que es bien compleja, ¿ok? Um, casi siempre, casi siempre se asocia la idea, ¿no es cierto?, de que las economías normativas que llama Samuelson, la economía política que le he dado en llamar yo, ¿no es cierto?, se asocia a las economías centralizadas, ¿ok? Y la economía positiva, la economía, la ciencia económica, ¿no es cierto?, se asocia a la economía de mercado. Y la respuesta a eso es una perfecta tontería, ¿ok? Um, digamos, vamos a dejar en un par de minutos más, ¿no es cierto?, un ratito, ¿no es cierto?, para consulta y podemos profundizar este tema, ¿no es cierto?, pero en concreto, ¿no es cierto?, vamos a ver en unos minutos más, ¿no es cierto?, que en realidad las respuestas, ¿no es cierto?, no tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, sobre si tú crees en la lucha de clases o no, ¿no es cierto?, o si no crees definitivamente en una cosa como esa. Eh, las respuestas son mucho más pragmáticas. De hecho, yo te diría, en el último siglo, ¿no es cierto?, qué sé yo, las economías neoclásicas, por ponerles un nombre, las economías de mercado, ¿no es cierto?, se parecen muy poco a lo que eran hace un siglo atrás. ¿Ok? Y las economías, ¿no es cierto?, que eran centralmente planificadas, ¿no es cierto?, que normalmente se asociaban a un modelo de desarrollo o de crecimiento, ¿no es cierto?, que estaba asociado qué sé yo, a la escuela marxista de pensamiento, ¿no es cierto?, hoy día son economías que tienen tanto mercado, ¿no es cierto?, como muchas otras que se dicen de mercado. Caso de China, Vietnam, ¿no es cierto?, que si yo, son casos paradigmáticos en ese sentido. ¿Ok? Mm. Eso ya lo vamos a ver en un par de minutos más. Pero antes que nada, ¿no es cierto?, antes de continuar, ¿no es cierto?, esto es la definición con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, en algún sentido se parece, ¿no es cierto?, que si yo, a lo que hace un ingeniero. Un ingeniero lo que hace, ¿no es cierto?, que cuando proyecta un puente, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que se da ciertos parámetros, ¿no es cierto?, de resistencia, de calidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, normas antisísmicas, ¿no es cierto?, una serie de cosas más, y construye el puente, y diseña el puente más barato posible. ¿Ok? Esa es la pega de un ingeniero. Y es básicamente esto que está acá. ¿Ok? Un médico, ¿no es cierto?, que si yo está normalmente tomando decisiones de este tipo, decisiones que son al final económicas en realidad. ¿Ok? Si llega un viejito con COVID que tiene 80 años, ¿no es cierto?, qué sé yo, y tiene cardiopatías de distinto tipo, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es que van a usar el tratamiento más económico para que se muera. Eso es, básicamente. ¿Ok? Vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, cuando hablemos de la empresa, incluso, ¿no es cierto?, de que incluso el hecho, ¿no es cierto?, de que nosotros distingamos entre empresas sin fines de lucro, con fines de lucro, otras cosas de ese estilo, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Porque la eficiencia, ¿no es cierto?, en la práctica, que es lo que sale de aquí, en realidad es una obligación casi moral, ¿no es cierto?, de cualquier organización social que uno tenga, ¿ok? Sea o no con fines de lucro, ¿ok? Eh, básicamente es eso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Básicamente es ciencia positiva en ese sentido, ¿ok? En este sentido, ¿ok? En base a esta definición formal. Y por cierto, el tema está abierto a todo esto. O sea, si a ustedes les tinca que hagamos un curso de marxismo, también, a mí me resulta más o menos lo mismo. Si de hecho, cuando se toma la decisión, ¿no es cierto?, me imagino, cuando yo tengo que dictar este curso, ¿no es cierto?, lo que yo digo, lo que trato de hacer, ¿no es cierto?, es
hacer un curso que a ustedes les sirva más adelante, ¿no es cierto?, en su curso profesional. En este sentido es absolutamente pragmático, ¿no es cierto?, el enfoque que tiene este curso. Ustedes, ¿no es cierto?, en cuanto a profesionales, ¿no es cierto?, van a vivir en un mundo de mercado, ¿ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, que lo entiendan, al menos, ¿ok? Eso. Bah, 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 bah. Ya, ok. Algunos elementos que son como importantones acá, ¿ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? La asignación de recursos escasos, ¿ok? Nosotros trabajamos con recursos escasos siempre, ¿ok? Diluir la cuestión de la escasez, ¿no es cierto?, a veces produce problemas bien serios. La escasez, de hecho, ¿no es cierto?, es una cuestión espacio-temporal, es una definición espacio-temporal. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, puede ser escaso el aire. Hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, a nadie le preocupaba la contaminación atmosférica, ¿no es cierto?, porque el aire limpio no era muy escaso, no era un bien escaso, ¿ok? Y de hecho el aire limpio no es un bien escaso en todas partes del mundo hoy día, ¿ok? Indudablemente, ¿no es cierto?, el problema del aire limpio, ¿no es cierto?, en Santiago es mucho más apremiante que lo que hay aquí en Arica, por ejemplo, ¿ok? Santiago tiene restricción vehicular, ¿no es cierto?, que si yo, y emergencias ambientales y una serie de otros problemas más, ¿no es cierto? Y Lima, ¿no es cierto?, que es una ciudad que es un 50% más grande que Santiago y que es la mitad de pobre, ¿no es cierto?, etcétera, no los tiene sus problemas. ¿Por qué? Fácil, Lima, ¿no es cierto?, es una ciudad puerto, o sea, está directamente al mar, es una ciudad que está bien ventilada, ¿no es cierto?, y por lo tanto no tiene problemas de escasez de aire, ¿ok? Nosotros tenemos un problema, que si yo, hasta Santiago, probablemente, ¿no es cierto?, de escasez de agua. Pero si ustedes se van a dar una vuelta a los campos en Osorno, por ejemplo, se van a dar cuenta que los agricultores en Osorno, ¿no es cierto?, ni siquiera construyen canales de riego. Les importa un pepino el agua. No tienen canales de riego. Todos los sistemas de riego que tenemos acá en los valles de Azapa, ¿no es cierto?, qué sé yo, los riego por goteo, riego tecnificado, computadores metidas en el agua, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, todo eso en Osorno, ¿no es cierto?, en el sur de Chile, ¿no es cierto?, son una perfecta tontería, no los conocen, no los han visto nunca en su perra vida los agricultores de esa zona. Porque el agua ya no es escasa, ¿ok? Ya casi, ¿ok? Um, por supuesto, ¿no es cierto?, aquí empezamos además también con el problema del uso alternativo, ¿ok? El uso alternativo, ¿no es cierto?, también es un problema consustancial, ¿no es cierto?, del problema económico, ¿ok? Lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, si el agua sirve para un montón de cosas, ¿ok? Sirve para minería, sirve para agricultura, sirve para el consumo de las personas, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que elegir. Si nosotros tuviéramos un recurso que solo sirve para un propósito, ¿no es cierto?, no tenemos un problema económico. ¿Para qué vamos a hablar si además el recurso no es escaso? ¿Ok? Yo les pregunto que si yo, ¿no es cierto?, nos preocupa el problema del uso de la diatomita. Ustedes me dirán, ¿y eso qué es? La diatomita, ¿no es cierto?, es un mineral no metálico, ¿no es cierto?, que se explota en Arica, de hecho, ¿no es cierto?, de aquí se exporta, ¿no es cierto?, diatomita en cantidades industriales, y se usa como revestimiento, ¿no es cierto?, eh, de revestimiento de protección, ¿no es cierto?, para ciertos cristales, para, qué sé yo, para ciertos materiales, ¿no es cierto?, que tienen que ser de tipo computacional, ¿no es cierto?, qué sé yo, las pantallas de sus celulares, ¿no es cierto?, tienen todos diatomita, bajo la forma, ¿no es cierto?, de una película, ¿no es cierto?, protectora. Un uso súper específico, ¿no es cierto?, y no hay problema de asignación de recursos. A nadie le preocupa lo que pasa con la diatomita. ¿Okay? Tiene un uso alternativo, ¿no es cierto? Se usa también ¿cómo se llama? Para los guates de los gatos. También. O sea, cosas que son de uso específico, ¿no es cierto? No tienen, no son sujetos de análisis económico, son sujetos de análisis de ingeniería con mucha suerte. O sea, un material como la diatomita, ¿no es cierto? Si llega a acabar, ¿no es cierto? Por ejemplo, probablemente va a ser reemplazado por otro material, ¿no es cierto? Pero no tiene problema, no es un problema económico, es un problema más bien de ingeniería, básicamente, ¿no es cierto?, de otro tipo. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, como les digo, porque cuando nos metemos en el tema de los recursos escasos, ¿no es cierto?, muchas veces ocurre, ¿no es cierto?, que se nos dice, ¿no es cierto?, que en realidad hay ciertos recursos, hay una cierta tendencia, ¿no es cierto?, a ignorar, ¿no es cierto?, la escasez en determinadas circunstancias. Ejemplo, qué sé yo, ¿no es cierto?, cuando se habló en algún minuto, ¿no es cierto?, qué sé yo, de cómo financiar la reforma educacional, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?,
Algunos dirigentes dijeron, no, pero ¿cómo que no hay plata? ¿No es cierto? Faltaban 4.000 millones de dólares. ¿Cómo que no hay plata si, qué sé yo, si el Codelco, ¿no es cierto?, le entrega el 10% de las ventas a los milicos? Ahí hay mucha plata. Estás negando la escasez con eso. ¿Ok? Cuando tú niegas la escasez, estás siendo un idiota, simplemente. El hecho, ¿no es cierto?, que hayan recursos en otra parte, ¿no es cierto?, no significa, ¿no es cierto?, que se puedan llegar y asignar libremente. Cuando alguien decidió la dictadura, dijo, mire, fíjese que el 10% de las ventas del cobre van a ser para los milicos, ¿no es cierto?, tomó una opción política. Y esa opción política, ¿no es cierto?, hoy día se ha mantenido durante más de 20 años de democracia. Por lo tanto, no es cuestión de llegar y cambiarla. ¿Se dan cuenta? La primera pregunta que se van a hacer, ¿no es cierto?, bueno, ¿y qué va a pasar con los juguetes que tienen los milicos? Si no están las lucas, ¿no es cierto?, para ellos, nosotros no vamos a poder seguir comprando juguetes. ¿Se dan cuenta? Reitero, en este punto, ¿no es cierto?, nos encontramos con problemas de orden político cuando empezamos a asignar recursos escasos. ¿Ok? Y cuidado con eso, ¿no es cierto? En fin, ahí hay que tener cuidado con esa parte. Después, Es que, profesor, yo cuando creo que estamos hablando de necesidades múltiples y jerarquizables, ¿no es cierto?, estamos metiéndonos en otro tema. ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí? ¿Nicolás? Se te Sí, escucha muy bajito, Nico. a ver, ¿y ahora? ¿Todavía? Ahora sí se te escucha un poco mejor. ¿Los demás Ya, escuchan bien a Nicolás o no? Sí, Ya, Sí, lo que decía el profesor es que cuando aparecen este tipo de ejemplos, como claro, como la asignación de los recursos a los militares y todo este tipo de cosas, eh, yo creo que lo que no es que se cuestiona la escasez, se cuestiona cómo se distribuyen los recursos o cuál es la prioridad que tiene el Estado a la hora de repartir recursos, porque ahí sí yo creo que entra definitivamente en un corte ideológico y por ningún lado se está negando la escasez. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del rol social de los militares en la sociedad, o incluso, vamos más allá y desde un punto de vista de la eficiencia, de qué tan importantes son los militares en la sociedad actual, yo creo que nos hallamos en un problema de distribución de recursos. Porque teniendo otras problemáticas que atañen hoy en día a la ciudadanía, sin ir más lejos, por ejemplo, todos los problemas de salud que tenemos, tener este tipo de inversiones a nivel de Estado en Fuerzas Armadas que no están cumpliendo ningún rol más allá de un rol represivo, teniendo la escasez que tenemos por todos lados, porque no estamos negando la escasez, estamos afirmando la escasez ahí. Hay escasez de recursos en los hospitales, hay escasez de recursos en la universidad, hay escasez de recursos en todas partes. Si hay una apelación de un punto de vista ideológico hacia la repartición de recursos. em, el Estado está tomando una postura política claramente ahí. O sea, está dándole más la importancia al financiamiento militar que el bien común de las personas. Mira, yo no pretendo, a ver, yo de hecho, ¿no es cierto?, deliberadamente tiré ese ejemplo, ¿no es cierto?, porque yo sé que le pica por cualquier parte, ¿no es cierto?, a mucha gente, ¿no es cierto?, cuando yo pongo ese tipo de ejemplos. Pero sí, la frase textual, ¿no es cierto?, yo la he escuchado. ¿Okay? La frase textual, como que no hay plata para las universidades. Si hay mucha plata, ¿no es cierto?, lo que pasa es que está mal distribuida. Que es más o menos lo mismo. A ver, está claro, ¿no es cierto?, que aquí no estamos hablando qué sé yo, de un mercado, ¿no es cierto? Estamos hablando de decisiones políticas, ¿no es así? O sea, en algún minuto, ¿no es cierto?, se tomó una decisión respecto de la asignación de lucas de Codelco, ¿no es cierto?, decisión que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿ok? Que no se ha modificado, ojo, cuidado con eso, ¿no es cierto?, con la legitimidad de la decisión. Políticamente, hoy día, ¿no es cierto?, no se ha decidido otra cosa, ¿no es cierto?, respecto de los recursos de Codelco, ¿no es cierto?, específicamente de las ventas del cobre, ¿ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces, está claro, ¿no es cierto?, que si alguien no quiere seguir dándole lucas a los milicos, ¿no es cierto?, es cuestión de que lo proponga en el Congreso, ¿no es cierto?, qué sé yo, o que vote por el candidato que esté dispuesto a eso, ¿no es cierto?, y probablemente eso se pueda derogar. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Ese es el punto. ¿Ok? Y claro, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no es cierto?, ahí estamos pasando por, ahí, ojo, cuidado, ¿no es cierto?, porque esa no es una decisión, tal como ustedes acaban de mencionar, ¿no es cierto?, una decisión estrictamente económica. Vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante incluso el sentido que tiene la inclusión, ¿no es cierto?, de un componente de economía política, ¿no es cierto?, en este asunto, ¿no es cierto?, justamente por eso. Porque la economía claramente es insuficiente para responder un montón de preguntas, ¿no es cierto?, que hay lo vamos a ver también más adelante, ¿no es cierto?, en qué caso, ¿no es cierto?, la economía no da respuestas eficientes, la economía de mercado no da
decisiones eficientes, ¿no es cierto? Entre ellas, ¿no es cierto?, cuestiones como la defensa, ¿ok? Cuestiones como la justicia, ¿no es cierto? Probablemente la salud pública a lo mejor está metida también en ese lote. En general, ¿no es cierto?, hay ciertos casos, ¿no es cierto?, en los cuales las respuestas de mercado no son eficientes, ¿no es cierto?, ni siquiera son buenas, ¿ok? Bien, está claro eso, ¿no es cierto? Ahora, yo no pretendo defender la decisión de tener ejércitos ni nada que le parezca, pero cuidado, ¿no es cierto?, aquí de nuevo hay una cuestión de criterio de realidad detrás de esto. A nadie le gustan los ejércitos en el mundo, pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que la gran mayoría de los países del mundo tienen ejércitos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que si a nadie le gusta, ¿no es cierto?, tener milicos metidos entre medio, ¿no es cierto?, todo el mundo tenga? Los que no tienen ejército, ¿no es cierto?, son países contados con los dedos de una mano. ¿Por qué pasa eso? La respuesta a ese tipo de preguntas, ¿no es cierto?, viene también dado en alguna medida por disciplinas, ¿no es cierto?, que no son ni siquiera muy económicas. La teoría de los juegos, por ejemplo. ¿Ok? La carrera armamentista, ¿no es cierto?, no se explica por decisiones económicas ni políticas óptimas. Más bien por una falla, ¿no es cierto?, si se quiere, en la coordinación, ¿no es cierto?, de las acciones de los actores. Fíjense, a ver, esa frase estuvo muy, muy poco feliz, ¿no es cierto? Pero piénselo de la siguiente manera. Lo vamos a ver de una manera un poquito más formal más adelante, ¿no es cierto? Si quieren, si les tinca, ¿no es cierto? Pero piénselo de la siguiente manera. Qué sé yo, ¿por qué se arman los países? ¿Por qué Chile tiene tantas armas? Todos sabemos que Chile es uno de los países más armados de América del Sur, ¿cierto? En términos per cápita, Profesor, ¿sí? ¿puedo dar mi opinión? Sí, claro. Yo creo que Alfonso, los perdón, países ya. alrededor del mundo están armados y Ujú. tienen ejército para defender el sistema que dicho país tenga. Por Exactamente. ejemplo, defender el Estado, defender ese tipo de cosas. El ejército de Chile el ejército de Chile existe Ujú. porque tiene que defender este Estado, ¿cómo decirlo? Este Estado capitalista. Entonces Bueno, van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Y por eso existen los ejércitos. pero mira, si nosotros hemos tenido, qué sé yo, nuestros vecinos, ¿no es cierto? Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, han tenido signos políticos parecidos a veces, ¿no es cierto?, o coincidentes a veces con los nuestros. ¿Te das cuenta? Y sin embargo se mantienen armados hasta los dientes. A El ver, ejército también sirve de alguna manera para frenar cualquier tipo de revolución proletariada. de hecho el ejército no está constituido para eso, las policías están hechas para eso, pero el tema, ¿no es cierto?, es que, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Normalmente, ¿no es cierto?, los ejércitos existen, ¿no es cierto?, porque la alternativa de no tener ejército, ¿no es cierto?, es bastante mala. Si Chile no tuviera ejército, ¿no es cierto?, ya hace rato, ¿no es cierto?, que habría sido invadido por Perú, Bolivia o cualquiera de esos, o Argentina incluso. ¿No es así? No creo, Es lo que profe. se conoce como la No, teoría de la no disuasión. creo eso. No, espérate, es que esa es la lógica, incluso de unas lógicas formales. Eso es lo que se conoce como la teoría de la disuasión. O sea, ¿para qué tienen, que si yo, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no es cierto?, solo entre ellos dos, ¿no es cierto?, tienen alrededor de 30.000 bombas atómicas? Carl Sagan, ¿no es cierto?, decía que la cantidad de armamento atómico, ¿no es cierto?, que existe en este momento en el mundo, ¿no es cierto?, es como si tuviera dos personas, ¿no es cierto?, que si yo, que estuvieran metidas en una piscina con benzina y cada uno armado con 20.000 fósforos. Por ahí es la cosa. Esa cantidad de armamento atómico que hay en el mundo hoy día, ¿no es cierto?, indudablemente, ¿no es cierto?, da como para convertir el planeta, ¿no es cierto?, en polvo de estrellas, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, uno tendría que suponer, ¿no es cierto?, que razonablemente nadie está pensando en utilizarlo nunca. ¿No es así? A menos que sean suicidas. La lógica detrás de las carreras armamentistas, ¿no es cierto?, es la teoría de la disuasión. ¿Ok? O sea, si hay una guerra con Argentina, ¿no es cierto?, por ejemplo, si los argentinos deciden que se aburrieron de esperar por las islas del Canal Beagle, ¿no es cierto?, invaden Chile, ¿no es cierto?, eso no les sale gratis. Esa es la lógica. ¿Ok? Sí, si Bolivia quiere recuperar su salida al mar, ¿no es cierto?, no le va a salir gratis. Si Perú quiere recuperar Tarapacá, ¿no es cierto?, no le sale gratis. Esa es la lógica de la disociación. No es bueno para ¿Sí? nadie, pero es evitable, esa es la pregunta.
Profe, disculpe, entonces usted quiere decir que los militares, por así decirlo, son como la defensoría en caso de que nos quieran atacar y a la vez también resguardan el orden entre el mismo país, algo así. No, de hecho los militares muchas veces, lo tienen que haber escuchado en las noticias, ¿no es cierto?, han alegado porque los tiran a funciones policiales. Ellos dicen, no, ellos no están formados para eso. A ellos no les gusta el papel de policías dentro del país. Yo tengo mis opiniones, por supuesto, ¿no es cierto? Yo creo que lo que está ocurriendo ahí, ¿no es cierto?, es que ellos se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que después que hacer de policía, ¿no es cierto?, tampoco es gratis. En algún momento les pasan la cuenta. Pero profesor, En Chile nunca Pero les estamos- encanta sacar ¿Cómo? profesor, bueno, los militares están, casi la mayoría acá en Latinoamérica están formados en la Escuela de la América. Y esa es una doctrina norteamericana que tiende de alguna manera a resguardar los intereses económicos de ciertos grupos sociales. Entonces, uno no puede también ser tan ingenuo No, al pensar de no te digáis que que las soy Fuerzas ingenuo. Armadas, aparte del rol disuasivo que tienen, no tienen esta otra perspectiva, porque la mayoría de los oficiales en América Latina han sido formados en la Escuela de la América. Y sabemos que la Escuela de América tiene un adoctrinamiento y un pensamiento muy diferente y que cuida ciertos intereses. Entonces, independiente del factor disuasivo que tengan las políticas de los estados, ahí sí se cierne una corriente y un factor determinante con respecto a las Fuerzas Armadas. A ver, un dato. La Escuela de las Américas se cerró hace más de 10 años por si acá. ¿Ok? La cuestión está, ¿no es cierto?, en que cuidado con esto, porque de verdad, ¿no es cierto?, de hecho, la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto?, que se enseñó en la Escuela de las Américas hasta los años 90 incluso, ¿no es cierto?, pero no después de eso, era una doctrina que arrancaba de un conflicto a escala global, de la Guerra Fría. ¿Cachai? La doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto?, tenía su origen esencialmente en la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, ¿no es cierto?, corresponde a conceptos geopolíticos del año La Pera. ¿Te das cuenta? O sea, de hecho, la Guerra Fría, ¿no es cierto?, yo diría que tiene la misma lógica del espacio propio, del espacio de desarrollo que tenía Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que, no, Bien lo que dice el profesor, pero esa misma formación es la que se ha replicado en las escuelas nacionales. te digo, A hace eso más voy, de 10 años porque, ya sí, se nos porque enseña. aún se le rinde pleitesía Y a de hecho, ciertos fíjate en una generales. cosa, ¿no es Entonces, cierto? De hecho, yo te diría que hoy día, ¿no es cierto?, Espera un segundo. Ese es mi teléfono. Que se pone a gritar aquí, ¿no es cierto?, sin permiso. Cuidado con eso, ¿no es cierto?, porque de verdad, incluso la geopolítica ha cambiado muchísimo. ¿Ok? Me dice que mi conexión a internet es Profesor, inestable. Ahí se regularizó. ¿Por qué dice que la geopolítica ha cambiado, profe? Porque hoy día, ¿no es cierto?, ¿por dónde partimos? Con un ejemplo. Partimos por yo pienso que la Vamos por el geopolítica ejemplo. en realidad cambió solamente a favor de un sesgo político, el americano, el estadounidense, en este caso. Estoy hablando de la geopolítica, no estoy hablando de qué lado del problema te pongáis. Hoy día la geopolítica es tecnológica. Mira, un ejemplo. Eh, Aquí mismo en Arica, ¿no es cierto? Qué sé yo, para ilustrar un poco el punto. En Arica, ¿no es cierto? Qué sé yo, tú cacháis Papá Concordia, ¿no es cierto? Todos cachan Papá Concordia que está en la frontera con Perú, ¿sí? O Sí. sea, que está camino a Tacna. Papa Concordia es un proyecto, ¿no es cierto?, que se llamó originalmente, ¿no es cierto?, las 1500 hectáreas. ¿Ok? Ese terreno, ¿no es cierto?, esa zona, ¿no es cierto?, que está ahí, ¿no es cierto?, es un terreno enorme, ¿no es cierto?, 1500 hectáreas, ¿no es cierto?, más o menos plana, ¿no es cierto?, de terreno maometanos, pero rescatable, ¿no es cierto?, y que tenía agua, los pozos de la Concordia. ¿Ok? Desde hace unos 30 años o más, ¿no es cierto?, porque era un proyecto incluso de la Junta Delante de Arica, se pensaba, ¿no es cierto?, en habilitar, ¿no es cierto?, esa zona, ¿no es cierto?, como un terreno agrícola, como zona agrícola de expansión. Eso se hizo, ¿ok?
se hizo hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Y hoy día, si ustedes van para allá, ¿no es cierto?, se van a encontrar con invernaderos, con gente plantando melones, cosas de ese estilo. ¿Y por qué no se hizo antes? Respuesta. Porque los pozos de la Concordia, ¿no es cierto?, donde estaba el agua, ¿no es cierto?, que se utiliza hoy día para regar pepinos, melones, esas cosas, ¿no es cierto?, eran propiedad del ejército, y el ejército los consideraba reserva estratégica. Y lo que tenía ahí, ¿no es cierto?, en los pozos de la Concordia eran bombas. ¿Ok? Estaba pensado, ¿no es cierto?, como una zona, ¿no es cierto?, de amortiguación, si se quiere, ¿no es cierto?, para el caso de una invasión peruana. Ustedes ven la rotonda de Utah y hay un cerro, ¿no es cierto? Un cerro que si ustedes estacionan más de 15 minutos cerca del cerro, ¿no es cierto?, va a aparecer un milico y decirle, ¿usted qué hace aquí? ¿Ok? Porque ahí está lleno de cosas raras metidas adentro. ¿Ok? ¿Y por qué se hizo ahora eso? Que los milicos se lo olvidó que está el Perú al lado, que ahora somos amigos de los peruanos. Porque la lógica de la guerra ya no es como antes, que había infantería, o sea, que necesariamente había una ocupación militar de infantería. O Yo, sea, los tiempos modernos de la modernización de la guerra también ha variado. no es una, Entonces, no es una cuestión de guerra. la geopolítica se mueve bajo estructuras y fines diferentes a cada país, pero también a la capacidad Qué bueno que se militar de los entendió. países. Qué bueno que se entendió, porque el punto es exactamente eso. Hoy día, ¿no es cierto?, la geopolítica, ¿no es cierto?, no está peleando por espacios geográficos. ¿Se da cuenta? Ahora se entiende, ¿no es cierto?, de que en realidad tú ejerces soberanía, ¿no es cierto?, en la medida que tú tienes ocupación, en la medida que tienes actividad en un lugar. De hecho, los peruanos, ¿no es cierto?, tienen plantaciones hasta el mismo borde de la frontera. Si ustedes han ido a Tacna, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que tienen loteados los terrenos hasta el mismo borde de la frontera. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo. Eso es ocupar el espacio. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la guerra, ¿no es cierto?, hoy día cambió también. ¿Te das cuenta? O sea, hoy día, ¿no es cierto?, un avión que está estacionado en Antofagasta, ¿no es cierto?, un avión de guerra que está estacionado en Antofagasta está en 10 minutos acá en Arica, ¿no es cierto?, con un cargamento de armas que Dios se lo guarde. ¿Te das cuenta? Esa es básicamente la idea. Hoy día, ¿no es cierto?, la geopolítica es esencialmente tecnológica. ¿Okay? Eso lo podemos ver también en algún minuto, ¿no es cierto? Porque la verdad es que hoy día, ¿no es cierto?, las grandes discusiones a escala global, ¿no es cierto?, tienen que ver con, qué sé yo, con las capacidades tecnológicas que tienen los países. ¿Cuáles son las grandes querellas que tiene, qué sé yo, Estados Unidos con China, por ejemplo? Tienen la pelea con Huawei, mira, entre otras cosas, ¿ok? Ayer, ¿no es cierto?, Donald Trump, ¿no es cierto?, acusó a China, ¿no es cierto?, de un ataque biológico al resto del mundo. Lo acusó formalmente en Naciones Unidas. Hoy día la geopolítica, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, es una cosa completamente distinta, ¿no es cierto?, a los conceptos que teníamos. De hecho, los ejércitos están cambiando. El ejército, ¿no es cierto?, que son cientos de miles de reclutas, ¿no es cierto?, armados con lo que tienen, ¿no es cierto?, eso está más pasado a moda que las polainas. No pasa nada con ese tipo de cosas. La mayor parte de los ejércitos hoy día, ¿no es cierto?, los ejércitos eficientes que sirven para algo, ¿no es cierto?, son ejércitos profesionales. Son para reprimir, profe. De hecho, ¿no es cierto?, la capacidad represiva de los ejércitos en la actualidad es bastante cuestionable. ¿Okay? Salvo en los países subdesarrollados como el nuestro, que todavía tenemos reclutamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? La verdad Sí, verdadera, ¿no es cierto?, es que en los países, si ustedes se dan una vuelta por Europa, se van a dar cuenta que los ejércitos, ¿no es cierto?, no son ejércitos masivos, de una función profesor, profesional. En Estados Unidos, o sea, digo en Europa, están armados con ametralladoras automáticas. Pero no existe el reclutamiento. O sea, tú no tienes una gran fuerza. Los Mm, ejércitos Yo, europeos, ¿no es yo, cierto?, yo son diría que sí muy existe pequeños. reclutamiento. profesor, ¿Sí? ¿se escucha? A veces pienso que no se escucha. Eh, si bien eh, también comparto lo que se está hablando entre los compañeros sobre la nueva percepción de la guerra y cómo hoy en día como el cenit de esto es el avance tecnológico, eh, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el rol de la infantería que hay acá en Latinoamérica? Que es precisamente este gran... Es la capital de la represión, este pedazo del continente. Eh, y por eso yo le hallo mucho sentido lo que dice Alonso, que finalmente estas instituciones armadas, que si bien no son eficientes, es cosa de revisar un poco de la historia del país, un poco de la historia del ejército, y la cantidad
aberrante de veces que se ha levantado en armas en contra de los pobladores de la misma ciudadanía. Sin ir más lejos, finalmente sí, la Escuela de la América cerró hace 10 años, pero el año pasado los milicos nos disparaban en las calles. Los milicos nos disparaban en las calles, no estaban jugando, apuntando así de bromita, los milicos nos disparaban en las calles. Y no me lo va a negar nadie, porque yo me arranqué de los disparos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Hay un problema con la milicia que no tiene que ver con el cierre de la escuela, no se solucionó con el cierre de la escuela, es un problema que tiene que ver con los lineamientos políticos que vienen desde arriba y la utilidad que le están dando a las Fuerzas Armadas. Yo no pretendo defender al ejército en nada que se le parezca, te reitero. Lo que te estoy diciendo es que cuidado porque las cosas están cambiando, nada más. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que ustedes lo recordarán, ¿no es cierto?, cuando empezó la cuestión del estallido social en octubre del año pasado, ¿no es cierto?, y Piñera mandó a los milicos a la calle, ¿no es cierto?, lo primero que dijo el comandante en jefe del ejército fue decir, en realidad nosotros no estamos en guerra con nadie. Cuando se trató el problema de la Araucanía, ¿no es cierto?, lo que hizo Piñera, ¿no es cierto?, fue formar un comando jungla de carabineros. El ejército no quiere meterse en un lío político de nuevo. Eso está más que claro, es sumamente evidente, ¿no es cierto?, que el ejército no está interesado en lo más mínimo. Si estuviera interesado, y de hecho, se sabe, es políticamente conocido, ¿no es cierto?, de que el ejército, ¿no es cierto?, le impuso condiciones a Piñera si querían que se hicieran cargo del orden público. Una de las condiciones, ¿no es cierto?, es la ley de defensa de instalaciones críticas, por ejemplo. O lo que estaba buscando el ejército para reprimir, ¿no es cierto?, era impunidad. En las actuales condiciones del Estado de Derecho, el ejército no se va a meter porque no le conviene, porque sabe que tarde o temprano le va a pasar algo malo. Es la experiencia del 11 de septiembre. Los milicos hicieron lo que hicieron durante 17 años, ¿no es cierto?, pero nunca han dejado de ser perseguidos. ¿Te das cuenta? En la actualidad, ¿no es cierto?, yo te diría, ¿no es cierto?, cuidado, ¿no es cierto?, porque el mundo mal que mal ha avanzado, ¿no es cierto?, y hoy día las cosas no son como eran hace unos pocos años atrás, ¿no es cierto? Te reitero, hoy día, ¿no es cierto?, Estados Unidos no está dispuesto a invertir capital político, ¿no es cierto?, en dictaduras de pacotilla. Me imagino Yo que pienso algo Profesor, no hace diferente, profesor. falta, no hace falta esas dictaduras de pacotilla que usted habla, porque los mismos países mantienen el orden con el ejército. No hay necesidad de una dictadura, bueno, profesor. entonces míralo en los hechos. Estados Unidos salió de Siria hace un año. No le interesa. Donald Trump ha sido súper explícito en eso. No basta seguir gastando plata, ¿no es cierto?, en defender cuestiones al otro lado del mundo. No le interesa. Así de corto. Sí, pero profe, a lo que voy es que no necesita mantener una dictadura aquí en Chile, por ejemplo, porque el mismo Estado chileno está, por así decirlo, con Estados Unidos, económicamente, comercialmente, mercantilmente, etc. Entonces no Yo hay te diría necesidad de mantener una dictadura. ¿cómo se llama? Que los intereses de Estados Unidos están bastante restringidos hace bastante rato. Una de las críticas que hay dentro de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es cuánto es la rentabilidad de la inversión en intervención en el extranjero que ha habido. Y la respuesta es malita. A los gringos hoy día no les interesa mayormente invertir en influencia. ¿Te das cuenta? No lo vamos a discutir ese tema, ¿no es cierto?, ahora, porque en realidad no tiene mucho sentido, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, hay lo que vea la cuestión política actual, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, es bastante más complicadita, ¿no es cierto?, que lo que era no, está cambiando, como siempre las cosas cambian. Siempre a uno lo pillan de sorpresa las cosas, ¿no es cierto?, pero pero hoy día, ¿no es cierto?, una invasión como la de Vietnam en el año 65, ¿no es cierto?, absurdo, simplemente impensable. ¿Ok? Pero, profe, eso no quita que Estados Unidos tenga tropas en Afganistán ahora mismo. En el Oriente Medio, ¿no es cierto?, lo que ha estado ocurriendo es que están sacando las tropas norteamericanas. Las han estado No sacando. sé mucho, pero es que igual yo vi videos Siria de las tropas sacaron, pero estadounidenses en Siria. lo sacaron a los milicos de Siria. Ya no hay milicos norteamericanos en Siria. Y se le criticó mucho a Estados Unidos, ¿no es cierto?, por prescindir, ¿no es cierto?, del apoyo que se necesitaba allá.
El tema siguiente, ¿no es cierto? Es lo que, es una cuestión muchísimo más política, reitero, ¿ok? No es el sentido de este curso. A lo que voy, ¿no es cierto? Es que hay muchas cosas, ¿no es cierto? La cuestión militar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista interno, desde el punto de vista del país, ¿no es cierto? Se fundamenta, ¿no es cierto?, en el problema, ¿no es cierto?, en las enemistades que tiene con los vecinos. ¿Ok? Esencialmente, ¿no es cierto?, un país que no tiene ejército que es expuesto, ¿no es cierto?, a que le pase cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Y la experiencia histórica, desafortunadamente, ¿no es cierto?, es bastante obvia en esa línea. ¿Ok? En la carrera armamentista, ¿no es cierto?, de nuevo te reitero, se deriva de ese hecho, de una condición que no es óptima para nadie, que a nadie le gusta. Pero como esas, ¿no es cierto?, tú te vas a encontrar con un montón de otras cosas más. ¿Alguno de ustedes entiende, por ejemplo, por qué ocurre una guerra de precios? Fíjate tú, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo el caso de que ustedes han visto guerras de precios aquí en Arica, hace unos pocos años atrás, ¿no es cierto?, yo me acuerdo que hubo entre los micreros y los colectiveros, ¿no es cierto?, empezaron a bajar los precios de la locomoción. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y que la micro cobraban 50 pesos, ¿no es cierto?, que si yo en el colectivo estaban cobrando 200 pesos, cosas de ese estilo. ¿Qué ganan con una guerra de precios entre ellos? Los únicos felices ahí, ¿no es cierto?, eran las personas que necesitaban locomoción colectiva nomás. Pero ellos no podían más que perder. ¿Por qué se produce una cosa como esa? Bueno, de nuevo, ¿no es cierto?, ahí detrás de eso, ¿no es cierto?, de hecho, incluso desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, ¿por qué se llega a una huelga? ¿Por qué les pregunto esto? Supongan ustedes que se encuentran, ¿no es cierto?, que si yo con Mike Tyson, ¿no es cierto?, que si yo caminando en la tarde, en la noche, ¿no es cierto?, y Mike Tyson, ¿no es cierto?, le tira un piropo a la polola. ¿Ustedes le ofrecen pegarle un combo en los hocico a Mike Tyson? No. No, ¿no es Lo pego cierto?, si yo no. saldría un poquito perjudicado. Pero ahora Lo hago supongamos... igual, no me importa. Igual, no vaya a ganar mucho, digamos, con tu gesto, más bien... No, pero la intención es la que cuesta. La intención es lo que vale, claro, toda la intención no sirve de nada. Pero normalmente, ¿no es cierto?, uno no pelea con un tipo, ¿no es cierto?, que sabe que le va a ganar, ¿no es cierto? Al revés, incluso, ¿no es cierto?, ¿por qué es tan feo pegarle a las mujeres? O sea, está mal pegarle a todo el mundo y Pero especialmente a las sí. mujeres, ¿no es cierto? Esencialmente porque las mujeres normalmente son de una envergadura física mucho menor que la de los hombres, y tienen mucho menos práctica en pelear, por lo tanto es muy fácil pegarle a una mujer. Es ¿cómo podríamos decir? Una cobardía hacer una cosa como esa. Igual que pegarle a un niño, cosas de ese estilo. O sea, ustedes tampoco pelearían, ¿no es cierto?, contra un niño, ¿no es cierto? No, profe. Tampoco, ¿no es cierto? No pelearían ni contra Mike Tyson ni contra un niño. Entonces, ¿por qué se producen las peleas? Cualquiera de ustedes pelearía, ¿no es cierto?, con alguien más o menos de su tamaño, ¿no es cierto?, en el cual no esté claro quién le pega a quién. La pelea, ¿no es cierto?, fíjate tú que existe, ¿no es cierto?, en la medida que haya dudas respecto de quién le pega a quién. Pero y no puede ser por arrebato violento que alguna gente tiene. Ya, pero es un problema psiquiátrico, digamos, eso no es tan frecuente, pero... Sí, es más normal de lo O que sea, que parece. alguien que sea tan rabioso que no se puede controlar. Eso ya es otra historia. Ahora piensa, ¿no es cierto?, en decisiones colectivas. ¿Por qué un sindicato entra en huelga? Si el sindicato sabe de que la empresa no va a aflojar, ¿va a entrar a la huelga? Porque se espera que los dueños de la empresa suelten lucas y Exactamente. mejoras laborales. A su vez, ¿por qué la empresa permite que el sindicato llegue a una huelga? Porque son ganadas democráticas de cualquier país, po. O No, sea, la empresa permite derechos que... que No. podría. No es que no pueda impedirlo. De hecho, hay muchas empresas, ¿no es cierto?, que se han dedicado, ¿no es cierto?, que han hecho una trayectoria muy limpia en el sentido de que nunca han tenido huelga. El caso es que si yo de Antofagasta Mineral, por ejemplo. Nunca he tenido una huelga en Antofagasta Mineral. Siempre llegan a acuerdos. ¿Por qué la empresa, ¿no es cierto?, o algunas empresas, esto permite que sus trabajadores vayan a huelga y se quedan lo más cruzado de brazos, espérate, no va. La Lo respuesta que es, ¿no es pasa es cierto?, que acá hay una cosa de costo y beneficio dentro de una empresa. Entonces los costos y beneficios evalúan. Si yo fuera un empresario igual evaluaría los costos y beneficios. O en la vida uno evalúa
¿Qué me beneficia más? ¿Irme a huelga o dar ese porcentaje que me están pidiendo los trabajadores? Siempre y No, y cuando si la- mis utilidades rentables sean acorde a lo que me están pidiendo. O también puede ser un costo-beneficio que a mí me beneficie más que se vayan a huelga. Tal vez mi empresa no está bien y eso me da la medida para tal vez cerrar la empresa de una vez. Entonces, hay una evaluación. Así es. Y eso es lo que se hace con respecto a eso. Claro, básicamente, ¿no es cierto?, la empresa permite, ¿no es cierto?, o no llega a acuerdo, ¿no es cierto? Atención, yo he sido asesor de sindicato muchísimas veces, ¿no es cierto?, en procesos de negociación colectiva, ¿ok? Y básicamente, ¿no es cierto?, el punto está, ¿no es cierto?, en que, lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, lo que tenéis que hacer con la empresa cuando entráis a negociar, ¿no es cierto?, es convencerla, ¿no es cierto?, de que los sindicalistas, de que los trabajadores están dispuestos a perder mucho. Porque normalmente por donde parte, ¿no es cierto?, la negativa a negociar, ¿no es cierto?, es porque la empresa supone, ¿no es cierto?, que los trabajadores no van a aguantar mucho tiempo en huelga. De nuevo, el cálculo costo-beneficio. ¿Te das cuenta? De nuevo, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el cálculo de costo-beneficio, ¿no es cierto?, son esperanzas, son proyecciones que hacen los actores que están involucrados. La empresa, ¿no es cierto?, no negocia más, ¿no es cierto?, y deja que vayan a huelga, ¿no es cierto?, porque cree, ¿no es cierto?, que los trabajadores no van a aguantar una huelga muy larga, y van a tener que aflojar. Los trabajadores creen lo contrario, creen que le van a producir tanto daño a la empresa, ¿no es cierto?, que la empresa en algún minuto va a tener que aflojar. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es súper parecida a las razones por las cuales ustedes podrían entrar a pelear por algo. No van a pelear contra Mike Tyson, ni van a pelear contra un cabrón chico. ¿No es así? Van a pelear con alguien donde haya la duda. ¿Ok? Eso es básicamente. Si ustedes van, que si yo tengo un conflicto judicial, ¿no es cierto?, lo primero que hace un abogado, ¿no es cierto?, es que les calcula cuál es la probabilidad de ganar cuánto. Y si vale la pena pelear. ¿Se dan cuenta? Esencialmente, ¿no es cierto?, los conflictos, las guerras, etcétera, etcétera, descansan en una especie de asimetría de información. ¿Ok? Asimetría de información, es decir, esperanzas de qué. Claro, cuando yo firmé un tratado de paz de amistad con Bolivia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nos comprometimos a respetar las reglas del juego, a hacer amigos, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero nosotros sabíamos ya de antes, ¿no es cierto?, de que en cuanto Bolivia tuviera la posibilidad, ¿no es cierto?, de enojarse con nosotros, lo iba a hacer. Y viceversa. ¿Te das cuenta? Esa es la lógica, ¿no es cierto?, de los conflictos. Eso se conoce, ¿no es cierto? Eso es teoría de los juegos. Eso es el dilema del prisionero, ¿no es cierto? Que si yo hay un montón de figuras teóricas, ¿no es cierto?, que explican muy bien por qué se producen los conflictos. ¿Te das cuenta? Es a esa lógica de conflicto, ¿no es cierto?, que descansa en cuestiones como, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas. ¿Cachai? ¿Por qué todos los países del mundo tienen ejército? Bueno, porque si no lo tuvieran, ¿no es cierto?, su vecino tendría ventaja al momento de armarse. De hecho, la forma como se está enfrentando globalmente hoy día, ¿no es cierto?, el problema del armamentismo, ¿no es cierto?, es con información. El compromiso que están adquiriendo la mayor parte de los países del mundo, ¿no es cierto?, son los llamados libros blancos, ¿no es cierto?, o la transparencia, ¿no es cierto?, en el gasto en armas. ¿Se dan cuenta? Esa es la única manera, ¿no es cierto?, de combatir el armamentismo. ¿Se dan cuenta? Es que todo el mundo tenga claro, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene su potencial adversario. Esa es la razón por la cual la violación de un tratado, ¿no es cierto?, de no proliferación de armamento y otras cosas por el estilo es tan grave, porque incorpora, ¿no es cierto?, un problema de asimetría de información, ¿no es cierto?, cuya respuesta óptima, ¿no es cierto?, es armarse uno. ¿Se da cuenta? Lo podemos ver con más detalle, ¿no es cierto?, más adelante, este tipo de temas, ¿no es cierto?, como les digo, pero cuidado con eso, ¿no es cierto?, el conflicto existe, no porque hayan buenos y malos ni nada que se le parezca. Esencialmente existe el conflicto, ¿no es cierto?, porque hay asimetrías de información. Una cuestión que suena como exótica, ¿no es cierto?, pero de hecho eso es. Ya, pero a ver, eso es un tema que no tenía que ver con economía. A ver, ¿dudas sobre esto?
La verdad, ¿no es cierto?, es que yo no voy apurado por ninguna parte, así que si hay dudas sobre este asunto, ¿no es cierto?, yo entiendo la visión que se tiene, ¿no es cierto?, respecto del rol eh, político de los milicos, ¿ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Ustedes están siendo medio provincianos en eso, ¿no es cierto? Porque, de hecho, en América Latina, ¿no es cierto?, hay estas tipologías de dictaduras militares. Las rebeliones de coroneles, ¿no es cierto?, son dictaduras militares de izquierda. Y se escapa re poco, ¿no es cierto?, de esa regla, de esa denominación. Las dictaduras de generales, ¿no es cierto?, son dictaduras militares de derecha. O sea, aquello que ustedes dicen, ¿no es cierto?, respecto de las armas, de la disposición de las armas, ¿no es cierto?, más bien es si quiere, una perversión, ¿no es cierto?, del rol de los milicos, ¿no es cierto?, que de alguna manera es capturado por algún sector político. Los milicos son susceptibles de ser capturados por la izquierda o por la derecha, y América Latina tiene muchísima experiencia, ¿no es cierto?, en ambos casos. Suena raro, ¿no es cierto?, a veces, ¿no es cierto?, pero revisen la historia de América Latina. De hecho, recuerden, Hugo Chávez era coronel. Ni siquiera hay, incluso bien entrado al siglo XXI, ¿no es cierto?, no se escapa, ¿no es cierto?, la norma de cosas como esa. Las dictaduras militares de derecha, ¿no es cierto?, son con generales. Las dictaduras militares de izquierda, ¿no es cierto?, son con coroneles. Y así Pero, profe, no vamos a pedestre. encasillar solamente a la izquierda a meros coronales de izquierda, como Hugo Chávez o Es entre que es tan otros. pedestre como La eso. Es izquierda tan no pedestre, solamente eso. porque en realidad el mensaje de fondo, ¿no es cierto?, no es tanto, es una denominación muy común en la teoría política latinoamericana. Dictadura de coroneles, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que, aunque no hayan coroneles, ¿no es cierto?, significa que tienen una dictadura de izquierda. En Chile hay dictaduras militares, o sea, en América, ¿no es cierto?, han habido dictaduras militares de izquierda y de derecha. El ejército, ¿no es cierto?, ha sido un aparato represor de izquierda y de derecha, en ambos casos. Y opera más o menos con la misma lógica. ¿Ok? La denominación de coroneles generales en realidad da lo mismo, digamos. El punto es, ¿no es cierto?, es eso. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? En las perversiones que se puedan dar dentro de las instituciones, de los países, ¿no es cierto?, son harina de otro costal, ¿no es cierto? Eso ya es más bien historia, digamos. Pero te reitero, ¿no es cierto?, yo creo que no se puede desconocer que un componente básico, ¿no es cierto?, de la existencia de los ejércitos, ¿no es cierto?, es la desconfianza hacia los vecinos. La desconfianza hacia los vecinos. La desconfianza hacia los vecinos significa que un país que no se arma, ¿no es cierto?, pierde más que si se armara. La pérdida potencial, ¿no es cierto?, de no tener ejército es mayor que la pérdida de tener ejército. ¿Te das cuenta? Y visto así, ¿no es cierto?, entonces ahí tienes un argumento que es un poquito más complicado. O sea, de hecho, Chile ha estado así, ¿no es cierto?, en instancia de este porte, ¿no es cierto?, de estar en guerra, ¿no es cierto?, con Argentina, con Perú, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, hace 40 años atrás, no mucho más que eso. Con Argentina estuvimos ahora, ¿no es cierto?, agarrarnos a balazo en el año 79. Con los peruanos, ¿no es cierto?, más o menos lo mismo. O sea, Pero fue culpa del general Augusto. no, tampoco. A Augusto no le interesaba una guerra con Argentina en el año 79 porque no tenía cómo ganar. El mismo Augusto te lo decía, ¿no es cierto? El general, ¿no es cierto?, que logra evitar una batalla que no puede ganar, la ganó. Si fuera Cancillería chilena la que quiso meter al Papa, ¿no es cierto?, en la mediación con los argentinos. A los chilenos no les interesaba lo más mínimo entrar en guerra con Argentina. Olvídalo eso. En el año Profe, 79... ¿puedo decir algo? ¿Ah? ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? Eh, lo que pasa es que su pensamiento de decir que el ejército es porque tenemos ciertas rivalidades con nuestros vecinos, es que también esa teoría como que achica de alguna manera la lucha de clases de Marx. Está diciendo usted que la gente, el pueblo, por así decirlo, no tendría la capacidad de armarse ni hacer una revolución en el país que pueda poner en cierta manera en jaque a cualquier ejército que pueda
enfrentárseles y tomar el país fácilmente. Entonces, yo digo, el ejército actualmente sirve para eso, para evitar un levantamiento del pueblo, como pasó en octubre del año pasado. Sí, básicamente, si no hubiese estado el ejército ni carabineros, queda la ensalada, pero a ver, de nuevo, el punto está, ¿no es cierto?, en que, a ver, es que estamos metiendo en una historia, no sé si tiene sentido esta conversación, ¿no es cierto?, porque en el caso chileno, ¿no es cierto?, tienes muchas situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales incluso el ejército ha sido parte de una especie de trofeo, ¿no es cierto?, que se han disputado las fuerzas políticas. En Chile, recuerda que en el año 1891, ¿no es cierto?, hubo una guerra interna, ¿no es cierto?, en que se enfrentaron fracciones de las Fuerzas Armadas. Se enfrentó la Marina contra el Ejército directamente. ¿Te das cuenta? De nuevo, lo que te digo con eso, ¿no es cierto?, es que en el caso de algunos países como Chile, ¿no es cierto?, la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, son casi parte del botín de guerra que puede tener un movimiento político. Los mismos partidarios de Allende, ¿no es cierto?, buscaron formas, ¿no es cierto?, de quedarse con el control de una parte o de la totalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Generales como Pratt, como Schneider, ¿no es cierto?, eran generales institucionalistas, ¿no es cierto?, que no se iban a meter nunca en una guerra interna, jamás. Una de las primeras cosas que tuvo que hacer, de hecho, ¿no es cierto?, la Junta de Gobierno fue descabezar a los pacos. Recuerda que Mendoza, ¿no es cierto?, era el quinto en la antigüedad, ¿no es cierto?, entre los pacos, ¿no es cierto?, y tuvieron que sacar 4 generales para arriba, por no confiar en ellos. En la misma coyuntura actual, con Pipa, Piñera, al entrar en este gobierno, ¿no es cierto?, echó a 35 generales de carabineros por falta de confianza. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, no es cierto? Cuidado, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, son una institución, ¿no es cierto?, que tiene un cierto propósito. Y por supuesto que son un botín tentador para cualquiera que tenga pretensiones dictatoriales, de derecha o de izquierda. ¿Te das cuenta? En otros países, ¿no es cierto?, existe la libertad para tener armas, y es muy difícil dar un golpe de Estado. El caso de Estados Unidos es el más paradigmático de todo. Anda a invadir Estados Unidos. Cualquier gringo tiene armas allá. No estamos desconociendo el rol de la lucha de clase en esta cosa. ¿Okay? No estoy diciendo, ¿no es cierto?, que no exista la lucha de clase, ¿no es cierto?, o algunas de esas cosas. No estoy negando nada en absoluto. Lo que estoy haciendo es decir, cuidado, ¿no es cierto?, distinguir entre los instrumentos, ¿no es cierto?, entre los instrumentos en cuanto a tales, ¿no es cierto? Es decir, aquí tengo un alicate. Este alicate, ¿no es cierto?, me sirve para arreglar cosas, ¿no es cierto?, aquí dentro de la casa. Pero también podría servirme para fabricar armas. Eso es lo que estoy diciendo. El ejército, ¿no es cierto?, como cualquier institución de un país más o menos como este, ¿no es cierto?, tiene una determinada función, que puede servir para otras, claro, y que eventualmente se va a involucrar en otras cosas, ¿no es cierto?, también. ¿Okay? Eso también es cierto. De que sirva solo, exclusivamente para un solo propósito, eso tampoco. ¿Okay? O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, los milicos en Chile, las Fuerzas Armadas chilenas, tienen una tradición un poquito reaccionaria, digamos, ¿okay?, que no ha sido siempre el caso. Revisar, ¿no es cierto?, la República Socialista de Marmaduke Grove, ¿no es cierto?, los años 30. Revisar, ¿no es cierto?, la historia política, ¿no es cierto?, de Carlos Ibáñez. Y se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que en Chile no siempre ha sido con las cosas como las conocen ustedes hoy día. ¿Ok? En fin, pero eso es historia, muchachos. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? tengo una consulta, o sea, no sé si entendí bien el concepto, pero al fin de cuentas el tema armamentista y todo este tema del ejército vendría siendo simplemente querer ser el Mike Tyson del lugar. Todas las inversiones que se hacen vendrían siendo para ser Mike Tyson y que los demás no quisieran, o algo así, fue como yo lo pude plantear, pues no sé si estará bien o mal. Parecerse a Mike Tyson, a veces. Porque al final, como lo que usted decía, con el tema de que hoy en día nadie quiere crear una guerra, por así decirlo, o no es lo que se busca, es como, suena contradictorio el hecho de que se invierta más
en el tema armamentista para poder parecer Mike Tyson y que nadie quiera invadirte al concepto de no queremos guerra. Entonces, ahí me crea la duda. De nuevo, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que a veces ese concepto, pero es que esto no es un curso de estrategia militar, muchachos. De nuevo, las estrategias militares pueden ser muy, muy variadas, ¿ok? A ver, hay un libro muy bonito, ¿no es cierto?, de Laureano Falaschi, ¿no es cierto?, que es una Pero, entrevista. profe, me gustaría dejar claro algo, que no es el punto de lo militar lo que a mí no me queda claro, sino que es el punto de en qué infiere todo esto, por lo largo que ha sido la conversación, al parecer casi el mismo tema, con la economía. ¿A qué llega todo esto? ¿En qué termina? ¿O cuál es el desenlace? ¿Cuál es el final? Sobre todo porque ya son las 5. Yo me tinca que los voy a dejar cachudos, porque, a ver, en la práctica, ¿no es cierto? A ver, lo que les quiero decir simplemente, ¿no es cierto?, es que en el mundo real, ¿no es cierto?, muchas decisiones se toman, ¿no es cierto?, sin ser las óptimas, ¿ok? La gente engaña, la gente miente, ¿no es cierto?, no porque sea mentiroso ni porque sean malos, sino que porque no les queda otra, a veces. Y lo mismo, y eso mismo es aplicable, ¿no es cierto?, al caso, ¿no es cierto?, del armamentismo, ¿ok? Los estados se arman, ¿no es cierto?, no porque les sobre la plata, ni porque quieran reprimir a su pueblo, ni nada que se le parezca. En la práctica, ¿no es cierto?, ellos se arman, ¿no es cierto?, porque no quieren, porque están precaviendo la posibilidad de que los invadan. ¿Te das cuenta? Que tiene un costo mayor que mantener un ejército. Profesor, en este caso diríamos que las Fuerzas Armadas son contablemente una pérdida, Sí, claro. contablemente, Sí. más allá del factor disuasivo. Sí. Pero que además ni siquiera las Fuerzas Armadas chilenas son muy buen ejemplo, pues, muchachos, porque las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no es cierto?, son enfermas de corruptas. Estas Fuerzas Armadas chilenas, ¿no es cierto?, no le ganaron la guerra a nadie. ¿Okay? O sea, estas Fuerzas Armadas se les mueren los milicos solos. ¿Se acuerdan de la pelotera que hubo en el sur hace un pocos años atrás, ¿no es cierto?, que aún se murieron no sé cuántos cabros, ¿no es cierto?, porque los hicieron caminar en la nieve sin equipamiento de invierno? Son así de idiotas los milicos chilenos. ¿Se acuerdan, no es cierto?, del terremoto del 2010, ¿no es cierto?, 2010 o 2010, en que resultaron dañados los submarinos chilenos en la base de Talcahuano y el almirante se fue a dormir porque se relajó. Esas son las Fuerzas Armadas chilenas. Es una manga de vagos, corruptos. Muchachos, hoy día, ¿no es cierto?, las pensiones de las Fuerzas Armadas salen más caras que las propias Fuerzas Armadas. Si ustedes suman el presupuesto, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, activas, todo lo que se gasta en milicos, pacos, etcétera, ¿no es cierto?, y calculan cuánto se les pagan en pensiones a los que ya están retirados, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que el presupuesto de pensiones de las Fuerzas Armadas es mayor que el presupuesto de las Fuerzas Activas. Y a eso agrega los fraudes. Hoy día, las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no es cierto?, son algo así como una asociación ilícita. ¿Te das cuenta? O sea, en mi opinión, modestamente, en mi opinión, ¿no es cierto?, es algo así como una asociación ilícita. Que ni siquiera son un buen ejemplo de nada, hoy día, lo que ustedes puedan ver en el ejército chileno. ¿Ok? Reitero, pero otra cosa, ¿no es cierto?, es decir, mira, la solución es entonces que nos desarmemos. Eso es inviable. ¿Te das cuenta? Porque el día siguiente que tú disuelvas el ejército, ¿no es cierto?, vas a tener a los bolivianos y a los peruanos invadiendo Chile por cualquier pretexto. ¡Eso! Pero bueno, se nos pasó la hora, tranquilos, dejémonos de payasas por ahora, ¿no es cierto? A ver, voy cachando para dónde va este curso. No estamos apurados. No me preocupa no pasar materia, o sea, porque esto no es dermatología, o sea, en dermatología les interesa sacar la materia. A mí no. A mí me da un absoluto pepino. Pero vamos a tener que ordenar un poco la parte de los foros, muchachos. Vamos a tener que, yo creo que no, pero está bien, me parece bien los cursos participativos, discutidores, etcétera, ¿no? Me parece muy bien. Hace tiempo que no tenía cursos así, de hecho. Todos mis cursos son una atado a Moai, ¿no es cierto?, que no sabía muy bien de para dónde iba. Pero bueno, eso, ¿ok? Ya nos pondremos más en regla, ¿no es cierto?, en este curso, ¿ok?
Ya, nos vemos en la próxima clase, muchachos. ¿Ok? La próxima clase es mañana, todo esto, a las 11:20, según el horario. En la mañana sí usan el horario de la universidad. ¿Sí? Sí. Ya, chicos, dejamos de compartir, dejamos de grabar además.